Bueno, comenzamos. Yo trato el mismo tema, pero con otro enfoque y desde otro lugar. Va a ser un enfoque mucho más metodológico para que, de alguna manera, el nivel de comprensión nos capacite más para poder entender todo esto, porque el amor es muy complejo. ¿Os habéis fijado la cantidad de veces que se usa la palabra amor en la vida cotidiana? Como cualquier cosa. A esto le falta amor, ponle más amor, necesita más amor, te lo digo desde el amor. Yo a veces pienso que de alguna manera estamos prostituyendo la palabra, porque estoy convencida de que a pesar de lo que ha dicho Mar, no sabemos nadie lo que es el amor. De hecho, el maestro tibetano Dual Gu, que pues a través de canalizaciones escribió aproximadamente 30 libros, a pesar de tener origen budista, él decía que el cristianismo era la religión que había más avanzada en el mundo, que era mucho más avanzada que el budismo, en el sentido de que el budismo trata mucho sobre el conocimiento de uno mismo, pero el cristianismo da un paso más arriba y llega al amor, que ahora luego iremos desarrollando, ¿no? De hecho, Buda nació y murió. Eso quiere decir que era un ser. Tendréis información en la página, pero en teoría, según la metafísica, los humanos tenemos 7 niveles de conciencia y cada uno corresponde pues a estar en un nivel del colegio, primero, segundo, tercero de GB, ¿no? Él, en teoría, estaba en cuarto de GB y nosotros, imagino que todos o casi todos, estamos en tercero avanzado. Es decir, si estuviéramos en un tercero bajito, pues no nos interesaría nada esto, estaríais tomando café, cerveza y diríais, ¿qué rollo es esto, ¿no? Si estáis interesados en esto es porque algo más pasa dentro de vuestra vida que os hace pues tener cierto interés. ¿Y qué pasa con Jesucristo? A partir del 7º nivel de conciencia, los humanos dejan de ser humanos, se convierten en otra cosa, podríamos decir en hermanos superiores. ¿Qué sucede? Que Jesucristo no era humano, Él tomó un cuerpo de humano, porque llega un momento en que tienen capacidad de hacer eso, pero ni siquiera era humano. Si tenemos 40 dimensiones en el universo, que ya se ha demostrado según la física cuántica que hay mínimo 13, lo que pasa es que las demás pues están en proceso todavía, ¿no? Pues Él procedía de la dimensión 19. El problema que tenemos en este país, y yo creo que en todo el mundo, es que, como decía el maestro Dual Gu, es que no se ha inaugurado el cristianismo, es que no entendemos lo que es. Con lo cual, pues, hay críticas, etcétera, etcétera, porque es de muchísima complejidad. Hace un año y pico, pues varios de nosotros estuvimos en un congreso que organizó la Fundación y, pues hubo una serie de ponencias, se habló sobre el amor de forma exhaustiva. Y pues yo iba, entre otros, con un amigo, pues que es un gran intelectual, se ha jubilado y está dedicándose full time a estudiar filosofía, metafísica, psicología transpersonal, todo lo que pasa por sus manos se lo estudia. Y realmente estaba muy interesado en el tema del amor. De hecho, no paraba de decirnos a los amigos, tenemos que reunirnos, hay que hacer una reunión para hablar sobre el amor, tal. Y se le ha encantado. Le gustó muchísimo el congreso y al marcharnos dice, es curioso porque se ha estado hablando del amor todo el rato, pero no se ha definido en ningún momento. ¿Vosotros podréis definir ahora mismo lo que es el amor? Nadie se atreve. Y lo entiendo, porque es tan complejo que Mar lo ha
pero se nos escapa. Entonces, yo voy a utilizar un concepto metafísico para ver si podemos aumentar el nivel de comprensión. Fijaros, el amor se confunde con la atracción sexual, con el estar enamorado, con el cariño, con el querer a otra persona, con la bondad, con el afecto. O sea, imaginaros el lío que tenemos en la cabeza. Vamos a definir cada cosa. Imposible, porque es que se nos mezcla todo. Así que, pues esa es la idea, ¿vale? Adelantando lo que son las leyes universales, que es un concepto un poquito arduo, pero importantísimo, las conozcamos o no, como si, imaginaros que cogemos un coche y nos metemos en la autovía. Si yo no me conozco el letrero prohibido, pues aunque no me lo conozca me van a multar, ¿verdad? Pues en nuestra vida sucede igual. ¿Qué pasa? Que hay dos triángulos y en medio una ley, que es la ley de la evolución. Nosotros nos estamos moviendo en el triángulo inferior y de vez en cuando como que nos subimos un poquito hacia arriba como aire fresco, una bocanada. Ese triángulo en metafísica se llama el triángulo del infierno. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento. Porque en general, fijaros que Mar hablaba de la paz. Estate atento a tu paz. Cada vez que tengas paz, vas por el buen camino. Cuando se tiene sufrimiento, significa que estamos yendo por un camino erróneo. El asunto es encontrar cómo solucionamos, ver qué camino hay que seguir. ¿Vale? Pero fijaros, la ley superior de todas es la ley del amor. Si nosotros estamos aquí y esta ley está aquí, pues es que es muy complicado, fijaros. En el universo todos son vibraciones. Quiere decir que la ley primera vibrará así, la segunda ley vibrará así, la tercera vibrará así y la ley del amor vibra así. ¿Qué pasa? Que a mayor vibración, mayor información, porque en esta distancia yo tengo mucha más información que en esta distancia, que hay media onda nada más. Quiere decir que para nosotros el amor es casi un imposible. Entonces, por lo menos que lo entendáis. Así que yo voy a hacer al revés. Voy a empezar a hablar de lo que no es el amor para, despistando todo lo que no es amor, ser capaces de llegar al amor, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a imaginar que tenemos una linterna y que la encendemos. Cuando yo enciendo una linterna, aparece un foco de luz. Pues el origen del foco de luz, esto es aquí. El origen del foco de luz sería la ley del amor, que es la superior a todas, ¿no? Si yo tengo el foco muy cerquita del suelo, ese foco es poco ancho, tiene un círculo pequeño. Si yo lo alejo mucho, tengo un gran foco, pero veo peor. Imaginaros que yo pongo una linterna así y pretendo ver a mi hijo que está en Málaga estudiando en la biblioteca. Va a ser muy difícil, ¿no? Porque está lejísimos. Sin embargo, si pasa por aquí una hormiga y hago así, la veré bien, ¿vale? Pues, de alguna manera vamos a trabajar con ese concepto en lo que se denomina en metafísica la pirámide del amor. Fijaros, tenemos 7 escalones, 7 estadios. Ya hablamos el otro día de la importancia del número 7, porque hay una ley del 3 que es una ley relacionada con la creación en el universo. Y hay una ley del 7 que lo que está haciendo es ordenar lo que se crea en el universo. Cuando nosotros veamos una clasificación con el número 7, tenemos que tener en cuenta que lo que sucede es que viene información de campos espirituales. Un campo espiritual es un campo que no es materia, simplemente eso, no hay que darle ninguna connotación rara, religiosa, ni nada del estilo.
Ahora, tenemos una línea central, que es una línea neutra, y tenemos un lado que es negativo y otro positivo. La ley del amor, o el amor, hemos dicho que es lo que tiene una más alta vibración. Es donde tenemos la mayor posibilidad de sabiduría. Y abajo tenemos pura ignorancia. Con lo cual, vamos a ir desglosando cada uno de los escalones, de manera que ya sabemos que el instinto está en la ignorancia pura y está muy lejos del amor. El miedo se relaciona muchísimo con el instinto y seguro que más de uno habéis leído libros en los que nos dice que cuando uno está en el miedo no puede estar en el amor. ¿Alguno lo habéis leído? ¿Verdad que sí? Incluso hay un libro que se llama algo parecido. Yo lo tengo en casa, pero no recuerdo el nombre. El caso es que tiene su explicación. Fijaros la vibración de uno y fijaros la vibración del otro. Es que están en lugares diferentes. Uno está en Boston y el otro está en California. No se pueden encontrar. Imposible. ¿Vale? Entonces, bueno, comenzamos trabajando el instinto. Cuando nos movemos entre negatividad y positividad, tenemos el problema que decía Mar del gasto de energía. La energía es muy importante, tanto que en un seminario vamos a hablar de forma muy exhaustiva para que podáis entender cuál es la importancia. Y bueno, pues diríamos que el instinto es como más energía gastamos. De manera que podemos definir el instinto como un impulso de pura supervivencia que es innato en los seres vivos. Y esa información está codificada en los genes. Codificado significa incluida, metida. ¿Qué sucede? Que nuestro organismo nos mueve desde el instinto, desde nuestro cerebro, desde concretamente esta parte del cerebro. Cuando estuvimos trabajando el seminario de emociones, del ego, pues estuvimos desglosando las partes del cerebro. Hoy no me voy a extender porque no me va a dar tiempo, porque tengo mucho que contar. Pero está ahí. De manera que regula funciones que son básicas. Esa parte es muy positiva. Funciones básicas y automáticas nos sirven para seguir creciendo. Porque imaginaros, justo en esa zona hay un núcleo, hay una parte donde hay una condensación del sistema nervioso que se llama el núcleo cardio-neuroentérico, de manera que controla el sistema circulatorio de forma automática. Yo no me ocupo del latido de mi corazón. ¿Os imagináis 70 veces por minuto, corazón late, corazón late, corazón late? No podría hacer nada más en mi vida, ¿no? De manera que es una función automática muy, muy eficaz. El núcleo neumo, porque regula todo el sistema respiratorio, y estamos en las mismas. Se respira 16 veces por minuto. Ahora tengo que dar orden de respirar, dar orden de latido. Pim, pam, pim, pam. Y regula todo el sistema digestivo. De manera que yo me meto un poco en la boca de forma voluntaria. Yo trago de forma voluntaria. Pero desde aquí para abajo hay una cosa que se llama los movimientos peristálticos, que es un movimiento muscular que va haciendo que avance el alimento. Y yo no me tengo que ocupar. De manera que diríamos que estamos preparados para poder ocuparnos de crecer. Las funciones automáticas nos las van solucionando. Porque es que todo es muy perfecto. Todo es mucho más perfecto de lo que somos conscientes. Y además, yo creo que es muy importante hacerse consciente de toda esa perfección, porque nos permite, de alguna manera, conectar con el absoluto, con la divinidad, con Dios, como lo queráis llamar, pero nos da la oportunidad de vivir en gratitud. El instinto tiene tres funciones muy claras. Por un lado, generar la vida. Y ahí es donde tenemos la atracción física. Si yo voy por la calle y me cruzo con un hombre guapísimo, digo, ¡guau!
qué tío tan impresionante, ¿vale? Eso es atracción física. Tiene también otra función, que es mantener la vida. De manera que yo tengo un cuerpo tan perfecto que tengo indicadores de carencias en mi cuerpo. De manera que si tengo sueño y yo no le hago caso, me puedo poner enferma de no dormir. Porque mi cuerpo me está diciendo que tu energía está baja. Cuando tú tienes sueño, tienes una energía tan baja que las células no tienen suficiente energía para trabajar bien. Y cada célula es una fábrica perfecta, una maquinita que está funcionando a la perfección. Y tenemos 20 millones de células en nuestro organismo. Tengo un indicador pues, de hambre, un indicador de sed. Todo eso me está dando información de que mi cuerpo tiene unas necesidades para poder funcionar bien. Y estábamos hablando de tener conciencia de sí, de darnos cuenta de nuestro cuerpo. No sé con quién hablaba en el intermedio que yo le decía, es verdad que es muy difícil tener conciencia de sí, pero empieza por algo, empieza por tu cuerpo. Solo atendiendo a lo que te pide tu cuerpo, ya es un principio, ¿vale? Porque al final vivimos en automático y se trata de desautomatizar en lo posible lo que hacemos. Y ahora tenemos una tercera función que es la que nos joroba la vida, que es justamente eso, defender la vida. De manera que si yo me encuentro con un enemigo, pues que es pequeñito y débil, pues yo puedo luchar contra él con suma facilidad. Si me encuentro un enemigo que es un gigante, pues a lo mejor me quedaré bloqueado porque tendré miedo o saldré corriendo. Puede ser que no tenga capacidad de medir y me ponga a pelearme con él y me mate, porque todos los humanos no somos igual de razonables, ¿no? El caso es que el concepto de miedo proviene del instinto. Y el miedo, pues es que nos bloquea mucho, porque acordaros de lo que dijimos, el miedo está en el instinto y el amor está aquí. Si estoy aquí, no puedo estar aquí. Entonces, cada vez que tengamos miedo a algo, pues ya sabéis que estamos lejísimos del amor. Yo pretendo que nos acerquemos, no que estemos en el amor, ojalá. Y, bueno, pues vamos a intentar trascender el instinto para que esos miedos no nos bloqueen. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues fijaros, si yo voy subiendo por esta escalera y llego hasta la comprensión, que es lo que pretendemos aquí, que cada vez todos comprendamos un poquito mejor, esa comprensión me va a permitir tener una confianza plena. Si yo conozco las leyes universales y sé con convicción que todo es perfecto y necesario, voy a dejar que la vida haga. Y no voy a estar, ¿qué me va a pasar mañana? Tengo un examen, ¿aprobaré o no aprobaré? ¿Qué pasará con mi vida? Vamos a ver, un poco de cabeza. Si no he estudiado, pues las posibilidades de aprobar son bajas, y si he estudiado, son altas. Asume tu responsabilidad y punto, y haz lo que puedas, porque como encima el miedo te bloquea, no pierdas el tiempo, ¿vale? O sea que cuando uno entra en la comprensión, empieza a vivir desde la intuición, es decir, está en estados frecuenciales tan altos que tenemos como si dijéramos línea directa con niveles superiores, y muchas veces simplemente relajado y dejándose hacer, la vida es plena y muchas veces es muy gratificante. Vamos al segundo nivel, que son las emociones. Las emociones corresponderían, cuando hablamos de los niveles evolutivos humanos, al segundo nivel de conciencia. Las personas que están en el segundo nivel de conciencia suelen tener como característica el ser agresivas físicamente. Es decir, las emociones les invaden y no se pueden controlar. Nosotros, a lo mejor hemos podido caer alguna vez en segundo nivel, pero yo creo que más bien estamos entre, ¿no? En el tercero también hay agresión, pero ya es agresión verbal, no es agresión física, ¿vale?
Entonces las emociones son una reacción psicobiológica. ¿Qué quiere decir? Es un estado intermedio entre la materia y la mente. Pero al final, ¿qué son? Hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos, sustancias muy pequeñas, de un tamaño mínimo, que se mueven por nuestro cuerpo y que nos están haciendo reaccionar. De manera que las emociones, cuando nosotros estamos en un nivel más bien bajo de conciencia, son muy necesarias porque nos producen energía, nos dan fuerza, nos dan vitalidad, nos dan ganas de vivir. Lo que pasa es que si nos movemos desde otro lugar, que luego veremos, podemos tener toda esa energía multiplicada por. De manera que, vamos a ver, ¿qué síntomas podemos tener? Imaginaros pues, que yo estoy en una reunión, en la empresa en la que trabajo, y de pronto uno que está en la esquina me dice: oye, has hecho muy buen trabajo, has sido la mejor, no sé qué. Y a mí de pronto me da una vergüenza que me pongo roja. ¿Y qué me pasa? Me palpita el corazón, la respiración se me acelera, no sé a dónde mirar. Esos son emociones desbocadas. Y bueno, pues el enamoramiento está dentro de las emociones y es un grave problema, gravísimo, que nos tiene jorobada al 80% de la población. Porque si yo me he cruzado con ese señor que me ha encantado, que me parecía muy atractivo, pues a lo mejor cada día que voy al trabajo voy a empezar a cruzarme. Lo cruzo un día, 2 días, 10 días, y el día 11, oye, ¡pumba!, tiro no sé qué al suelo para que se agache, para que nos saludemos, tal. Lo típico, una estrategia, porque quiero conocerlo. Y nos vamos y nos tomamos un café y quedamos para el día siguiente. Y ya nos enamoramos, ya empezamos a tener unas hormonas que están produciendo enamoramiento. La hormona peligrosa es la feniletilamina, diminutivo de fea, es que encima se llama fea. Bueno, pues esa hormona tiene un peligro y es que trabaja para la supervivencia de la especie. Es decir, el universo es pura eficiencia. Aquí no hay nada que no sea eficiente. Otra cosa es que lo reconozcamos, que lo veamos, que lo sepamos o no. De manera que, bueno, pues en esa eficiencia, esa hormona que intenta que ese señor y yo tengamos relaciones y que yo me quede embarazada, porque la especie tiene que seguir en supervivencia, seguir progresando y que no desaparezca. ¿Y qué pasa? Que si yo me enamoro de un monstruo, un tío desagradable, antipático, tal, quiero decir, si no estuviera esa hormona, rápidamente diría: yo me busco otro, yo quiero una persona normal, porque este tío es muy desagradable. ¿Qué va a pasar? Que se me nubla la mente, que yo tengo un estado alterado mental. Y entonces mis amigas me dicen: ¿pero cómo vas con ese tío? Pero si es un pedazo de carne con ojos. Y yo digo: ¿cómo? Pero si es encantador. ¿Por qué? Porque él está en un estado alterado mental y conmigo se comporta como si fuera el príncipe azul, pero es que yo hago lo mismo con él. Pero además sin querer. Porque, oye, quiero decir, somos mayores, somos responsables, no nos damos cuenta, no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se enamoran, que se casan, y cuando pasa un poquito de tiempo dicen: joder, pero si este tío, si yo me he casado con este tío ha cambiado, pero él va a decir lo mismo de ti. Entonces nos enamoramos 2 extraños de 2 personas, o 2 personas de 2 extraños, mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, eso es complejo, y si estamos en las emociones, pues va a hacer que fracasen tantas parejas como sucede hoy en día, ¿no? Podemos utilizar algún truquillo, como podría ser, si yo sé que existe la feniletilamina, pues yo, por ejemplo, le digo a mi hijo: oye, si conoces a una y te enamoras, pues mira, dile a tu amigo que la vigile cuando tú no estés delante y tú intenta vigilarla un poco en la esquinilla, porque esa persona se va a comportar como es con los demás. Contigo no, contigo es perfecta, ¿vale?
Entonces, bueno, pues ese es el peligro de las emociones cuando nos enamoramos. También hablaba Mar, porque muchas de las cosas las estoy repitiendo, me imagino que os estáis dando cuenta, que las emociones no se deben reprimir. Acordaros de que hablaba del cojín, ¿no? Eso es lo que se podría llamar el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones es el lugar en el que rezan los hebreos. Se van a Jerusalén y yo he estado allí y a lo mejor van autobuses y autobuses de gente, pero en cuanto llegan al muro se colocan de uno en uno, jamás rezan en grupo. Pues eso es lo que tenemos que hacer con las emociones. Usarlas nosotros, manejarlas nosotros y no vomitárselas a los demás. Porque lo primero que tenemos que hacer, si queremos llegar al amor, es no hacer daño a los demás. En medicina hay una premisa desde la época de los griegos y desde la época, bueno, pues, más adelante romana, que dice primum non nocere. Significa, lo primero, no hacer daño. Desgraciadamente no se cumple hoy en día, porque hay tantos medicamentos que tienen efectos secundarios que por un lado hace bien, pero por el otro hace mal, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar usarlo nosotros, aunque solo sea porque está la ley del espejo, como decía Mar, y si yo le hago daño a Pepita, es que Pepita me lo va a hacer a mí, o la vida a lo mejor no va a ser Pepita, ¿vale? Entonces, yo, imaginaros, eso lo utilizan muchísimo los terapeutas cuando trabajan con personas que son maltratadores. Y les dicen, por favor, lo primero que tienes que hacer es reconocer la emoción. Me sube una rabia que mataría a quien sea. ¿Qué haces? Rompo, me largo, no me quedo allí, porque si me quedo allí le voy a pegar un bofetón a la persona de delante, o le voy a decir de todo. Me largo. Y me puedo ir a mi habitación y pegar cojinazos, como decía Mar, o me puedo ir a la calle y echar a correr para eliminar toda la serie de hormonas y neurotransmisores, lo que sea, pero nunca hacia otro, ¿vale? Y otra cosa, tampoco debemos reprimirla y tragárnosla, porque eso nos enferma. Es que son sustancias que se van moviendo por el torrente sanguíneo y nos están haciendo daño, de manera que si yo tengo mucha ira acumulada y si yo tengo tendencia a tener ira, voy a acabar teniendo problemas de hígado. Si yo estoy teniendo mucha tristeza, puedo acabar con problemas de pulmón. Si yo siento que me han gastado una jugarreta y me obsesiono y no paro de darle vueltas al asunto, pues se me va a dañar el colon. Y así sucesivamente. Con lo cual, pues puede ser el origen de problemas serios. En la medicina que yo trabajo, el cáncer se considera que es una falta de amor. Eso puede parecer un poco raro, pero se puede explicar perfectamente. Lo que pasa es que os lo voy a explicar de una forma muy básica. Esto sería un microscopio con una preparación de células sanas, que son las rositas, chiquitinas, y estas más grandes son las células cancerosas. Las células cancerosas crecen mucho más rápido y crecen a su rollo, a su aire, muy diferente de las demás células. Las demás células siguen órdenes y entonces están haciendo lo que les han dicho habitualmente. Y de pronto aparecen las células rebeldes, que son las células cancerosas. Si nosotros tuviéramos el cuarto chakra perfectamente equilibrado y desarrollado, acordaros que decía Mar, es que todo lo tenemos aquí, pero hay que bajarlo aquí. Eso es tener el cuarto chakra desarrollado. Si lo tuviéramos desarrollado, resulta que hay una cosa de la que hablamos anteriormente que se llama coherencia cardíaca, de manera que el corazón va latiendo y en su latido, a través de todos los vasos, va mandando información a todas las células del cuerpo. Y esas células saben qué tienen que hacer, porque es el director de la orquesta. Imaginaros que estuviera Von Karajan aquí con una superorquesta, pues sonaría de maravilla. Ahora me pongo yo, que he hecho hasta segundo de solfeo hace 70 años, imaginaros, ¿no? Pues sería una locura, ¿no?
Cuando no tenemos el cuarto chakra desarrollado, porque estamos en la mente inferior, ¿qué sucede? Que no hay coherencia cardíaca. Y las pobres células es que no saben a qué atenerse, porque no tienen ningún director de orquesta.